Gender inequality is a problem that afflicts all places in the world. But there's one particular city that gained tragic fame in the 90s for being one of the worst places for women to live and effectively die, Ciudad Juárez in northern Mexico. After witnessing a wave of feminicides in the 90s, several organizations started dealing with the problem, started dedicating themselves and their efforts to providing safe spaces for women that were victims of violence or under threat of their partners, ex-partners, or even organized crime. One of these organizations is Casa Amiga, Esther Chávez Cano, and the executive director of this organization, Lidia Cordera Cabrera, is going to speak with us today about the situation today, about how the organization came about, what motivates her to work in such a dangerous and also tragic field, and what her expectations or hopes are for the situation to improve. Welcome to another episode of Future Frame TV. I'm Elise Crozer, your host for the Inequalities channel, presented by Tracy's Dreams. The episode will be in Spanish with English subtitles. We hope you enjoy. Take a look. Lidia, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Alice, por la invitación. Pues nos gusta mucho tenerte como visita hoy porque queríamos platicar contigo sobre tu trabajo y la organización en la que te desenvuelves. Cuéntanos un poco cuál es la particularidad de no solo la organización, sino el lugar de donde eres y dónde estás y qué es lo que estás haciendo ahí. Claro, mira, pues la organización se llama Casa Amiga. Nació como una organización pionera en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es el norte del país en México, que además ha sido reconocido en el mundo como una de las problemáticas muy fuertes de violencia contra las mujeres que culmina en el feminicidio o muerte violenta de mujeres. Entonces, en los años 90 fue una problemática visibilizada por una de las activistas más reconocidas en el mundo, que se llamó Esther Chávez Cano. Ella fue la fundadora de la organización, pero antes de fundar la organización ya era una activista reconociendo qué era lo que estaba pasando en Juárez, porque aparecían mujeres jóvenes asesinadas de una manera muy cruel, además con mutilaciones, y era como una problemática que estaba invisibilizada. Entonces, Esther Chávez Cano junto a otras mujeres empiezan a visibilizar no solo en México, sino en el mundo, que algo está pasando en Ciudad Juárez. Y se vuelven como un faro internacional que vuelca sus ojos a Ciudad Juárez. Y esto abre la posibilidad de visibilizar más violencias contra las mujeres en este contexto local en México, en el norte de México. Que además, bueno, Ciudad Juárez es la frontera con Estados Unidos, con Texas, y es una de las fronteras principales en México por la que transitan muchísimas personas migrantes, pero además de ello es un motor económico muy fuerte para el Estado y para el país porque tiene una gran industria maquiladora. Pues en medio de la industrialización de la ciudad, de la precarización económica de la vida de las personas de Juárez, pues empieza esta problemática de violencia contra las mujeres tan fuerte que, bueno, explota así para el mundo. Entonces, en algún momento le preguntaron a Esther, ¿y qué pasa con las mujeres que están vivas, con las que todos los días están viviendo violencia en sus hogares, discriminación o violencia sexual en las maquiladoras, en los espacios públicos? Porque además debo compartirles que más del 60% de la mano de obra de operadoras operativa en las maquiladoras es de mujeres en Juárez. O sea, hay una gran fuerza laboral de las mujeres, pero también luego en contextos de mucha pobreza o mucha discriminación también. Entonces, así nace Casa Amiga en 1999 como una forma de dar atención a las mujeres que están vivas y que requieren un acompañamiento. Entonces, nace como una casa pequeña en donde empiezan a transitar mujeres con diversas problemáticas y poco a poco Casa Amiga se va especializando en un modelo integral para atender
a las mujeres, a sus hijos y sus hijas que viven violencias de género, violencias basadas en género, como son violencia familiar, violencia sexual, y esas son las principales. Luego, en el 2003, Esther también funda el primer refugio de alta seguridad en esta ciudad para las mujeres que están siendo víctimas de la violencia y que su vida corre riesgo, ya sea en manos de su pareja o alguien muy cercano a ella por la violencia que están viviendo. Entonces se convierte Casa Amiga en un espacio seguro para las mujeres y para recuperar sus vidas después de estar viviendo situaciones de violencia. Para entender bien ahí, casa se refiere a una especie de em, hogar, pues, van a vivir ahí o van a, dijiste, transitar, pasan ahí un rato, o ¿cuál es la dinámica ahí para las mujeres que llegan? Bueno, en Casa Amiga es un área de atención solamente, es un lugar en donde ellas pueden o llevan procesos de empoderamiento que pueden durar entre 3, 4, 5 meses dependiendo de la problemática. Entonces, aquí en Casa Amiga encuentran un espacio de terapia psicológica o también asesoría jurídica, una representación legal, una abogada que puede estar con ellas para asesorarlas, ya sea en materia penal, si ellas quieren poner una denuncia, quieren poner una orden de protección, quieren poner un mecanismo que las ponga seguras de la agresión que están viviendo. O también pueden llevar un proceso familiar, por ejemplo, de pensión alimenticia, que es para económicamente para sus hijos e hijas, o la guardia y custodia cuando es que quieren quedarse con sus hijos e hijas por la violencia que están viviendo. Entonces, está la parte psicológica, la jurídica, un área de trabajo social que también es buscar nuevas formas para las mujeres de sustento. También podemos apoyar como para encontrar algún trabajo o alguna situación así para ellas. Entonces, este lugar es de tránsito, digamos, vienen, se atienden y ellas regresan a su vida para ir incorporando todas estas herramientas ahora de empoderamiento. Pero el refugio que creó Esther, este es un espacio aparte para aquellas mujeres que ellas necesitan forzosamente salir de su casa y estar viviendo en un lugar seguro hasta por 3 meses que dura el modelo, para que ellas puedan ya sea poner las acciones legales, pero de manera más segura, porque digamos que son las mujeres que están amenazadas o que ya han recibido una agresión que las puso en riesgo su vida, o porque su pareja o expareja o su esposo pertenecen al crimen organizado o tienen armas en su poder y ya fueron amenazadas. Entonces, en la valoración, con ellas se detecta que requieren un espacio más seguro, que no pueden regresar a su casa de manera segura. Entonces, ellas entran a este otro modelo o este otro programa que tiene la finalidad de recuperar emocionalmente y jurídicamente su seguridad. Y pueden ingresar con sus hijos e hijas. El modelo es de 3 meses y lo que se busca es eso, ya sea que haya una orden de detención para su agresor o mecanismos de protección más profundos para ella, o incluso como este refugio está adherido a la Red Nacional de Refugios, pueden ellas incluso iniciar su vida ahora en otro estado de la República Mexicana porque se sienten inseguras en Ciudad Juárez y entonces hay esta posibilidad de que ellas también o regresen a su ciudad de origen, porque también Juárez tiene mucha población flotante, es personas que vienen de otras partes de México, de otros estados, buscando mejores condiciones laborales por la maquiladora o que han sido desplazadas de sus ciudades porque cada día hay menos trabajo, hay más precarización de los espacios y entonces Juárez es multicultural. Hay muchas personas viviendo del interior de México, pero también hay personas de Centro y Sudamérica que han migrado buscando mejores condiciones en Estados Unidos, no logran cruzar y entonces no regresan a su ciudad de origen y se quedan en la ciudad. Entonces, digamos, en esta múltiples facetas que pueden tener las mujeres, buscamos las mejores condiciones para que ellas o se queden aquí o regresen también a su ciudad de origen si es lo que ellas quieren. Y antes de
irnos explorando un poquito más lo que hacen ahí en la casa y en lo que trabajas, también me gustaría regresar a lo de las condiciones de Ciudad Juárez, ¿no? Para entender un poco más, a lo mejor personas que no conocen el contexto mexicano, ¿cuál es la problemática específica ahí? ¿Por qué surgió ese fenómeno en los noventas que choqueó al mundo, que fue como una especie de sorpresa, pero me imagino que no fue tan sorpresivo de un día para otro en el lugar específico, ¿no? Que es algo que se fue pues, cocinando o empeorando bastante tiempo y hay un par de factores específicos que empeoran o que pues ponen en riesgo la situación para las mujeres ahí, perdón, ahí. ¿Puedes explicarnos un poquito más sobre ese contexto de cómo surge y por qué es una problemática especialmente para las mujeres en ese contexto? Claro, mira, creo que es importante señalar que el feminicidio o la muerte violenta de las mujeres no es exclusiva de Ciudad Juárez, sino que ahí está instalada en muchas regiones de México, de América Latina y del mundo. Es una problemática que cada vez se visibiliza más. ¿Y qué es lo que hace como muy especial a Ciudad Juárez, que fue de las primeras regiones que en el país levanta la voz para visibilizar, ¿no? En algún momento se llamaba como las muertas de Juárez. Eso fue como muy emblemático en todo el mundo, lo que se vio. Entonces, eso es lo que hace como muy especial a Juárez, que fue la primera que empieza a visibilizar, ¿no? Y levantar la voz. Además de que sí es de las ciudades, de las 5 ciudades en el país de México, que más alto índice de violencia tiene contra las mujeres. Y otros contextos también de violencia sistemáticos que están en la localidad, justo por el contexto y las dinámicas de vida. Te mencionaba al inicio que el factor económico y el factor maquilador ha jugado un papel muy importante en la vida social de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad totalmente industrializada y en la que residen más de 400 maquiladoras que están instaladas en la ciudad, que son maquiladoras de empresas de Estados Unidos, de Asia también y de Europa que están en México y que en Ciudad Juárez se encuentran como una frontera, ¿no? Muy fácil para transitar los productos y los insumos y entonces se convierte en una ciudad industrializada así de gran magnitud que fabrica materiales automotrices, pero también eléctricos y de múltiples piezas, pues, de telefonía, de muchísimas factores. Entonces, esto vuelve también una ciudad que está continuamente en movimiento. En movimiento, la ciudad está 24 horas al día, las maquiladoras trabajan 3 o 4 turnos al día y entonces esto hace que muchas personas de México que están en otras condiciones aún mayores de precarización buscan en Juárez al menos un trabajo seguro en la industria maquiladora. Que además, bueno, para las empresas maquiladoras, tener en Juárez empleados y empleadas mexicanas, pues eso es pagarles mucho menos de lo que pagarían en otro país. Entonces, eso les vuelve como a las mujeres particularmente eh, que vienen buscando oportunidades de trabajo de otros lugares de la República, lejos de sus familias o de sus redes de apoyo, y este termina siendo otro factor importante que las pone en riesgo. Entonces, además, que Juárez por muchísimos años ha tenido una problemática y una deuda histórica, que es que este factor económico que está continuamente en movimiento no ha sido suficientemente soportado por una política social para proveer lo necesario y hacer el contrapeso, pues, de lo que significa una dinámica de vida como esta. Por ponerte un ejemplo, las mujeres que trabajan en la maquiladora difícilmente pueden acceder a guarderías para sus hijos e hijas, ¿no? O los horarios de las maquiladoras no son compatibles con los horarios escolares de los hijos e hijas. Entonces, esto hace que en la dinámica social los niños y niñas estén mucho tiempo solos en casa o que estén al cuidado de otras personas o que estén
en la calle expuestos también a muchas problemáticas y situaciones, que la ciudad tampoco tiene lo suficiente en parques, en espacios de recreación, en lugares en los que niños y niñas puedan estar conviviendo. Entonces, esto ha generado otras problemáticas sociales ahí, ¿no? En las que ha ingresado otro factor muy fuerte, que es el tema del crimen organizado. El crimen organizado en la frontera también tiene un papel desde hace muchos años permanente, que lo que hace es en este tráfico de buscar ingresar a Estados Unidos droga, ¿no? Y en este tránsito, bueno, también capta en crimen organizado a muchos niños, adolescentes que están inmersos también en estas dinámicas. Y el crimen organizado se diversifica en Juárez, no solamente para el tráfico de drogas, sino también para el tema de secuestros, de robos, de crimen en general, pero uno muy particular que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, que es la trata de mujeres, ¿no? Que también sabemos que cuando hay crimen organizado, el tema de las mujeres y de la violencia estructural de trata también está ahí instalada. Entonces, en medio de todo esto, está en un factor de vulnerabilidad más alto las mujeres. Y luego sucede que en México, en su contexto general, hay una dinámica de falta de acceso a la justicia y de corrupción en los diferentes niveles, desde las policías, las fiscalías y el acceso a la justicia, que también han dilatado por mucho los casos, por ejemplo, estos de feminicidio, o donde eran catalogados, ¿no? Como solamente crimen organizado y no eran investigados como un fenómeno específico de violencia contra las mujeres, en donde al inicio que se visibiliza esto, porque como bien lo dices, no era nuevo, ¿no? No apareció de la noche a la mañana, sino que fueron años y décadas de este crecimiento económico, demográfico, sociocultural, y que va como cocinando ciertos factores de riesgo. Entonces, cuando estos crímenes se visibilizan por estas activistas en los años 90, pues no todos llegaron a identificarse, ¿no? Eran como, se perdían las carpetas de investigación, no eran tomados con la seriedad que debían tomarse, y entonces, gracias a estas voces de estas mujeres en Juárez y en el país, es que llama la atención de manera internacional algo que está ocurriendo en Ciudad Juárez. Y hubo un momento muy particular, Alice, en Juárez, que es que las organizaciones de la sociedad civil que ya estaban instaladas en el 2001, o en los años 2000, hay un hallazgo de mujeres en un lugar en Ciudad Juárez que es llamado Campo Algodonero. Era un antiguo campo de algodón, que eran unas siembras, que era como las orillas de Ciudad Juárez. Ahorita ya quedó muy céntrico porque ha crecido mucho la ciudad, pero en esos momentos era un campo de algodón. Y entonces este lugar fueron encontrados los cuerpos de 8 mujeres tirados y desechados así en el campo de algodón, con mutilaciones en su cuerpo, violentadas sexualmente, que fueron arrojadas desnudas en ese lugar y fueron encontradas entre el 6 y el 7 de noviembre del año 2001. Ese hallazgo ya tenía como los antecedentes que te menciono de las mujeres que ya evidenciaban la violencia, ¿no? De esta magnitud. Pues fue como un boom más grande, y ellas hacen denuncias internacionales, hacen más evidente lo que está ocurriendo, y se interpone una queja primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para América Latina, que después se convierte en una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos que ocurrieron. Y entonces, años después, porque esto dura años, un proceso de esta magnitud para una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México es encontrado responsable de estas situaciones de feminicidio y de violencia contra las mujeres y sentenciado
el Estado mexicano por la Corte Interamericana por este hecho y hallazgo de Campo Algodonero, pero no se limita solamente a lo que ocurría en Juárez, sino que la sentencia es una recomendación para todo el territorio mexicano, con más de 167 recomendaciones para México, en donde se le encuentra responsable de permitir que esto ocurra, de también no prevenirlo, ¿no? Para las mujeres, no tener circunstancias y ciudades seguras para las mujeres, pero también todo el tema de corrupción queda ahí en la sentencia de Campo Algodonero, de la dilatación, de cómo se perdían los expedientes, de cómo se crearon chivos expiatorios, le llamamos en México, que son como aquellas personas que son capturadas como posibles culpables y que en realidad no lo son, sino que fueron hechos a modo por la justicia para poder tener un responsable a la vista de México, pero y hacer creer que estaban ya encontrando a los culpables cuando no eran así. Entonces, todo esto es una práctica que quedó evidenciada en la sentencia como una manera de, ahora sí que internacional y política, de decirle a México lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces parte de estas recomendaciones que hace al Estado mexicano es justamente el tema de la prevención, la coordinación que debe haber entre los gobiernos para el acceso a la justicia y el tema de la reparación del daño para las víctimas, que también ahora en Juárez, en este lugar en donde antes fueron encontradas las mujeres, que era el Campo Algodonero, ahora es un memorial para las madres de las víctimas que fueron encontradas en ese lugar, en donde ellas participaron también para el diseño de ese memorial, y es una manera, como sucede en el mundo, los memoriales se convierten en una manera histórica y visible de decirle al mundo que aquí ha ocurrido algo muy particular de lesa humanidad que no debe repetirse, ¿no? Y que nos debe recordar que las situaciones tan atroces que ocurren contra las mujeres no deben repetirse en Ciudad Juárez. Lamentablemente, a 10 años de la sentencia de Campo Algodonero, porque el año pasado se cumplieron 10 años de la sentencia, ocurre que siguen pasando crímenes de violencia contra las mujeres. Entonces, en las evaluaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues hay mucho camino aún por recorrer para salvaguardar la identidad y la protección de las mujeres y la vida de las mujeres en Ciudad Juárez y en México. Entonces, bueno, pues es lo que nosotras seguimos también trabajando, además de lo que te contaba para las mujeres, pues el tema de las políticas públicas que mejoren las condiciones de las mujeres, seguir hablando de lo que ocurre aquí, ¿no? Ciudad Juárez no es un capítulo ya superado para México y el mundo. Siguen ocurriendo muchas situaciones de violencia. Seguimos en los 5 primeros lugares del país en violencia contra las mujeres y México siempre es de los primeros países en el mundo también de violencia contra las mujeres. Entonces Juárez sigue siendo por mucho pues una deuda histórica en cuanto a la violencia contra las mujeres aquí. Sí, te iba a preguntar precisamente, bueno, para empezar es un gran logro que exista esa sentencia y también que Sí. exista un memorial, un lugar donde se pueda pues recordar y evitar en el futuro temas parecidos. Pero ¿qué es lo que ha cambiado concretamente para las mujeres, ¿no? Y ahí entra pues el trabajo que hacen ustedes, pues a nivel a lo mejor macro siguen pasando cosas, pero ¿qué es lo que hacen ustedes en la cotidianidad para proteger y para ayudar a las mujeres que están en situaciones peligrosas o difíciles? Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque a pesar de que el tema de la violencia contra las mujeres sigue siendo una situación de riesgo en la ciudad, gracias a toda esta trayectoria desde los 90 hasta llegar a hoy, podemos contar con algunas leyes y mecanismos de protección que antes no existían. En los años 90, cuando Casa Amiga empieza, todavía el delito de violencia familiar, por ejemplo, no era
reconocido en las leyes mexicanas, que la violencia doméstica es la violencia familiar que está instalada en las dinámicas cotidianas de las mujeres. Tampoco estaba contemplado mucho de la violencia sexual comunitaria, pero también de la violencia sexual dentro de la familia. También era como una causal de divorcio, por ejemplo, que las mujeres no quisieran acceder a tener relaciones sexuales con sus esposos y ahora sabemos que eso es un delito, ¿no? Que se les force a hacer algo aunque ellas estén en un régimen conyugal. Entonces, ha habido avances en materias legislativas que el movimiento de mujeres de Chihuahua y de Ciudad Juárez y de México ha estado impulsando para favorecer mejores condiciones para las mujeres. Entonces, ahora las mujeres que vienen a la organización con problemáticas más complejas y que requieren lo jurídico, entonces ahora podemos acceder a estos mecanismos, ¿no? De protección, de órdenes de restricción para ellas, de que ahora en el Código Penal de México y de Chihuahua ya contamos, gracias a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con tipificar la violencia familiar, con poder decir que existe la violencia psicológica, que es algo que no se nombraba antes, que ahora podemos buscar mejores condiciones de ciudades seguras para las mujeres. Son mecanismos que tal vez en lo macro, como dices, no han de una manera impactado tan grande, pero sí en las dinámicas de vida de las mujeres en lo cotidiano, ¿no? Buscar que ellas ahora estén alejadas de violencia en sus parejas, que si tienen una violencia sexual puedan contar con todas las herramientas necesarias para su salud, para que ellas puedan acceder a la interrupción del embarazo si es que ya lo quieren hacer por una violación, el que ellas puedan también buscar mejores condiciones jurídicas, el que ahora se cuenten con refugios de alta seguridad, que las provea como de seguridad en un momento específico. Todo eso ha sido gran parte de la trayectoria que tiene la organización y el movimiento de mujeres en la ciudad. Cuando yo entré a Casa Amiga, yo entré a trabajar en el año 2001. Casa Amiga recién tenía 2 años. Y a mí me tocó vivir una de las experiencias más fuertes en mi vida, que es presenciar como una mujer que buscando protección y refugio en Casa Amiga, cuando todavía no existía un refugio especializado, ella fuera resguardada por Esther en su casa y buscando darle protección, le dio trabajo en Casa Amiga y ella fue asesinada en las puertas de Casa Amiga en el año 2001. María Luisa era una mujer que vivía violencia por su pareja y que no tenía un lugar seguro a donde ir ni mecanismos de protección. Y en esos momentos Casa Amiga y Esther buscó protegerla como pudo, pero no fue suficiente. Y para mí fue un impacto muy grande ver cómo las mujeres no solamente vivíamos diferente en Ciudad Juárez, sino moríamos diferente, porque entonces la impunidad en ese caso en particular y todas las dificultades que se enfrentó Esther y las abogadas para proveer la justicia y capturar al agresor fueron muchísimas. Pero mira cómo por la historia de María Luisa, Esther empieza a moverse para crear ese primer refugio en el año 2003, para que las mujeres como que vivían como María Luisa pudieran tener un espacio seguro, un espacio privado, que es un espacio de protección, que está secreto, que no las pone en riesgo para que ellas puedan ahora sí que cursar todo lo necesario de manera jurídica bajo protección y puedan salir cuando ya estén suficientemente seguras, ¿no? En la calle. Es impactante escuchar, incluso de tercera mano, situaciones como las que cuentas tú. ¿Cómo pasa que decides dedicar tu vida a eso y trabajar en una organización que ayuda? O sea, obviamente todos tenemos empatía, etcétera, ¿no? Pero también es un trabajo que requiere pues mucha valentía y también corre cierto riesgo, ¿no? Me imagino que puede haber peligros asociados a trabajar con o contra
agresores de las mujeres que están ayudando ahí, ¿no? Em, ¿Qué te motiva más allá de lo que viste ahí? ¿Cómo decidiste meterte a eso? Fíjate que muchas veces esa pregunta ha rondado como mi vida, ¿no? ¿Qué hice para estar ahí o por qué? ¿Y por qué sigo? Después de todos estos años, ¿por qué Cada sigo ahí? día. Sí, cada día. ¿Y qué me motiva a seguir buscando mejores condiciones? Mira, cuando yo empecé en Casa Amiga y conocí a Esther Chávez Cano en este año y además me tocó presenciar ese momento, yo era voluntaria de Casa Amiga. Para mí, encontrar Casa Amiga también tiene un sentido personal porque cuando yo encontré en estas mujeres y el feminismo respuesta a lo que yo no estaba de acuerdo de cómo se vivían las mujeres, ¿no? Y cómo había restricciones, en particular a mí, en mi historia personal, de mi familia extremadamente conservadora, en donde las mujeres no estudian, no trabajan, simplemente se dedican a ser mamás y a cuidar a su familia. Era algo en lo que yo no estaba de acuerdo y era algo que yo quería hacer cosas diferentes, ¿no? Eso me pasó desde muy niña. Y cuando yo llegué a Juárez, porque llegué a Juárez, yo nací en otra ciudad, de Chihuahua también, pero cuando llego a Ciudad Juárez, justamente buscando estudiar y encuentro a Casa Amiga y a Esther, como diciendo, las mujeres tenemos otros derechos a querer hacer de nuestra vida lo que nosotras queremos, para mí fue como encontrar las respuestas que yo estaba buscando, ¿no? En el tema del feminismo en esos momentos. Y entonces, pues, aunado a esta historia personal, ver lo que estaban haciendo para transformar la vida de otras mujeres, fue lo que a mí me ancló totalmente a la misión de Casa Amiga y de Esther. Y luego vivir lo que pasó María Luisa y ver la forma de organización y de exigencia y de lucha tan impresionante que se vivió en estos años en Ciudad Juárez, porque me tocó esos hallazgos, pero también los del 2001, que fue estos del campo algodonero, a ver la manera en la que estaba luchando y peleando por los derechos y ser partícipe de ellos, para mí fue una manera así de clic con lo que yo quería hacer en mi vida, ¿no? Pero además, ¿qué me hace permanecer en esto? Ver significativamente los cambios y lo que se hace ahora para las mujeres en Ciudad Juárez, escuchar esas transformaciones de vida de las mujeres que han cambiado la historia y han cambiado la vida de las mujeres es lo que me ha hecho, pues ahora sí, un anclaje muy fuerte, ¿no? Escuchar las historias ahora de mujeres que han cambiado su vida, que se sienten felices, que se sienten ahora libres, que ahora pueden disfrutar, fíjate, algo tan sencillo que es disfrutar la vida, ¿no? Que antes era negado por las circunstancias de seguridad y ahora escucharlas decir, ahora disfruto, ahora vivo, ahora me conozco, ahora ejerzo mis derechos. Y luego ahora lo transmito a mis hijos e hijas, ¿no? Sobre todo a mis hijas, mujeres, que ellas pueden hacer cambios generacionales, ¿no? Lidia, antes de llegar a un cierre, me gustaría preguntarte cuál sería el escenario que se te hace como ideal o qué es lo que te gustaría que te llegara o que les llegara más bien como institución, como movimiento de apoyo para que se pueda mejorar esta situación por parte de ya sea el Estado o también la sociedad y otras instituciones. Claro, mira, para Ciudad Juárez y para quienes integramos el movimiento de mujeres siempre ha sido muy importante la vigilancia internacional, ¿no? De lo que ocurre en México. Y esto lo ligo un tanto a la pregunta anterior que me hacías en temas de seguridad. Una de los factores importantes para proteger a las activistas que trabajamos en Ciudad Juárez es no perder de vista Ciudad Juárez en México y en el mundo, ¿no? Porque eso da también una manera de protección, ¿no? De ya sea de instancias internacionales o de personas que se solidarizan a la problemática. Entonces, esto considero sigue siendo parte fundamental, que Juárez se siga nombrando en el mundo y en el país como una ciudad, pues sí, muy resiliente porque ha sobrevivido a muchas de las atrocidades como el feminicidio, pero que siguen ocurriendo. Entonces, en algún momento también hemos normalizado la violencia, ¿no? Como una forma
es Juárez, es normal, es natural que eso pase. Y me ha tocado cuando he compartido con otros países lo que ocurre en Juárez y es sonado como tal. Entonces llega un momento en el que se naturaliza, se normaliza lo que ocurre en Juárez y eso es algo que no podemos permitir, porque lo que se ha logrado y lo que hemos avanzado ha sido en conjunto, sociedad civil, con otras personas aliadas en el mundo, ¿no? Y que desde la academia, que han sido muy importantes, porque han sacado investigaciones que visibilizan en el mundo estas problemáticas y que le han dado un nombre de una manera más académica, hasta las personas que pertenecen a fundaciones, que son activistas en otras partes del mundo o quienes se alían de una u otra forma. Entonces creo que eso es fundamental para seguir manteniendo la memoria de Juárez y que también nos recuerde como no quisiera nombrarlo así, pero sí también, que Juárez ha sido un laboratorio social, ¿no? Porque ha habido prácticas muy exitosas de la sociedad civil que han logrado mantener lo que tenemos ahora, pero también muchas cosas que no se deben hacer en otros contextos de manera similar. Entonces creo que observar lo que se ha hecho bien, replicarlo en otros lugares puede ser de utilidad. De la misma manera, lo que se ha hecho mal, no replicarlo en otros esquemas similares. Entonces, aprovechar la experiencia que está aquí. Cuando a mí me preguntan, ¿no? ¿Por qué a pesar de que Casa Amiga tiene ya 24 años trabajando, la violencia contra las mujeres no disminuye? Y yo les contesto que sería de Ciudad Juárez y de las mujeres si Casa Amiga no existiera, ¿no? En lo micro, en el estar dando ciertas condiciones. Entonces creo que la ciudad ha sido sostenida y sigue funcionando y sigue siendo económicamente partícipe en el país y en el mundo porque hay organizaciones de la sociedad civil que seguimos trabajando en las comunidades, en los territorios, proveyendo de lo necesario para el sustento social, para el tejido social y no lo soltamos, ¿no? Sigue siendo la apuesta para las nuevas generaciones. Y eso me lleva a mi cierre, que también me gustaría que se priorizara el tema de los niños y las niñas en Ciudad Juárez. Vemos que con más dificultad y más tristeza, que cada vez son más pequeños los niños hombres, varones, que están ejerciendo una violencia de manera sistemática contra sus hermanas, sus primas, sus vecinas, sus compañeritas de escuela. Vemos cómo se naturaliza el tema de la violencia desde muy temprana edad y es en donde tenemos que trabajar muchísimo más, ¿no? Con enfoques diferenciados, con la perspectiva de género, con enfoques de masculinidades y feministas también, para poder buscar que las nuevas generaciones tengan otras oportunidades de detener la violencia, pero también de no reproducir la violencia. A veces nos vemos enfrentadas a que hay casos muy particulares en que lo vemos demasiado tarde, ¿no? Fue demasiado tarde una intervención, cuando en edades más tempranas esto hubiera tomado un rumbo distinto. Entonces, esa también es una reflexión y una invitación. Sí, ahí tenemos todos, todas como madres y también como padres un rol que jugar con la educación de nuestros hijos y la protección y la no violencia, el no perpetuarlo, el no inculcarlo. Cada quien ahí sabe qué puede hacer, o incluso como tías y como tíos y como Así es. aledañas a otros niños, niñas chiquitos, ¿no? Lidia, querida, te agradezco muchísimo compartir con Gracias. nosotros y espero que les dan mucha visibilidad. Aquí, por si les gusta el tema, también pueden meterse a investigar más sobre la organización, contactarnos. Con mucho gusto les llevamos más información. Y les agradecemos muchísimo haber acompañado esta conversación con Lidia, directora ejecutiva de la Casa Amiga en Ciudad Juárez. Y si les gusta saber más sobre desigualdades, en otra ocasión nos acompañan nuevamente para Future Friend TV. Yo soy Alice Crosser, su conductora para el programa patrocinado por Traces Dreams. Les deseo una muy buena tarde y muchas gracias para su acompañamiento. Hasta luego. Gracias, Alice.